Bienvenido, bienvenida a Sin Púlpito ni Maquillaje. Aquí hablamos de fe, vida y misión, sin filtros ni rodeos. Contigo, el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. Bienvenido, familia, a un nuevo episodio de Sin Púlpito ni Maquillaje. Yo soy el Dr. Jules Martínez y, como siempre, tengo a mi hermano, compañero de la travesía, Robert Guerrero, pastor y director de la iniciativa latina de City to City América del Norte y el Caribe. Bueno, qué alegría estar aquí con todos ustedes de nuevo y compartiendo este espacio contigo de nuevo, Jules. En este podcast que, gracias al Señor, hemos recibido muy buena retroalimentación, especialmente de la audiencia principal a la que nosotros nos estamos dirigiendo, que son nuestra familia de Confraternidad Avance. Muy agradecido. En episodios anteriores hemos tratado temas que son muy importantes para nuestra Confraternidad Avance y que creemos que son muy relevantes para el liderazgo hispano y la iglesia hispana, especialmente en tiempos de hoy. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la centralidad del evangelio. Hablamos de un evangelio que es integral, su expresión en la misión integral. Hablamos de la iglesia como una comunidad en coinonía profunda, en este concepto que se llama comunitas, viviendo esta aventura del reino juntos. Y también estuvimos hablando acerca de contextualización, que para nosotros la contextualización tiene que ver con la hispanidad. Correcto. Tiene que ver con nosotros expresar nuestra fe desde nuestra realidad latina, hispana, especialmente Estados Unidos y el Caribe. Oye, Robert, y quisiéramos entonces hoy darle continuidad a un tema que sirvió como eje organizador también en otros episodios, y es la realidad de que la fe cristiana proclama al Dios de vida, Dios de amor y Dios de justicia. Entonces, la justicia es parte esencial de toda proclamación y vivencia de la fe cristiana. Siempre lo ha sido por 2000 años. En algunos momentos ha estado más al frente, más atrás, en el medio. Se han cometido errores, se han alcanzado grandes victorias. Pero entonces hoy queremos caminar ese camino de centralizar y relacionar el evangelio con la justicia que proviene de Dios y la justicia que Dios dice que es su gente con la cual tienen que vivir. Sí. De hecho, o sea, no sé cómo podemos leer la Biblia sin nosotros ver este tema de la justicia, que es tan, no solamente en la periferia, no es que la Biblia lo trata a veces, abarca, y de hecho cuando lo conectamos con el tema de Shalom, que va a ser el próximo podcast, es tan abarcador. O sea, leemos los profetas. Los profetas son reformadores sociales que apuntan hacia la promesa de Dios y llaman a la fidelidad y expresan su mensaje, especialmente llamando a la justicia y al arrepentimiento por la injusticia. Lo vemos en Jesús, en la manera en que su ministerio se identifica con las personas más necesitadas, atendiendo al dolor y la vulnerabilidad y la opresión en la que están viviendo por su vida. Lo vemos en las promesas futuras. De hecho, justicia social, cuando hablamos de justicia, es buena noticia para los pobres. Así es. ¿Verdad? Para los que no somos pobres y somos ya más acomodados, puede representar un problema, porque implica examinarme, implica compromisos que tengo que asumir, pero eso está en toda la Biblia. Así que estamos tratando de tomar la Biblia bien en serio. Eso. Todo el testimonio escritural, todo el testimonio canónico, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo estamos viendo en serio, y lo estamos viendo en serio porque le creemos a Jesús. Le creemos a las prioridades de Jesús. Le creemos lo que Jesús dijo que Él vino a hacer, lo que Jesús dijo que sucedía con la comunidad que Él estaba creando, la comunidad mesiánica, la eclesía, la iglesia. Y le creemos el testimonio de los primeros cristianos que estaban comprometidos con la acción restauradora de Dios para todos los niveles de la vida. Sí. Miqueas 6:8, ¿verdad? Que es como, hay de esos versos bíblicos como que en pocas palabras lo dicen todo. Eso está duro. Miqueas 6:8, lo que Él pide el Señor de ti. Siempre estamos preguntando, ¿qué será lo que Dios quiere de mí? Bueno, la respuesta está dada. No la tienen que rebuscar. No tienen que ni siquiera ayunar muchísimo para saber qué es lo que el Señor quiere de mí. Bueno, dice que hagas justicia,
que ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios. Me recuerda a el sabio pastor Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén, la religión pura y sin mancha. Es como, okay, ¿cómo es la fe? Bueno, él lo resume, la religión pura y sin mancha, ¿no? Que tiene que ver con abogar por la viuda y el huérfano y mantenernos sin mancha en el mundo. O sea, hay una integridad ahí que tiene que ver con nosotros siempre estar atentos a la manera en que la sociedad y las comunidades excluyen, y tal vez por la manera en que nos organizamos crea una realidad que deja personas fuera excluidas y en situaciones de opresión. Nuestra fe no se puede divorciar jamás de eso. Mencionas a Santiago, y Santiago es un ejemplo paradigmático en el Nuevo Testamento, pues Santiago le está escribiendo a una iglesia que está sufriendo también problemas de división, y una división interna. En la iglesia había un problema también con personas que eran pudientes económicamente, estaban los ricos y los empobrecidos. Había gente de capital social y economía que se creían que el favor de Dios le iba a dar prioridad a ellos por encima de los empobrecidos. Y Santiago se atreve a inmiscuirse ahí entre medio, a hablar de la importancia de la relevancia inevitable y necesaria de las buenas obras de los unos con otros. Pero se atreve inclusive a decir que aun cuando los empobrecidos no vean la justicia, inclusive de sus hermanos, dice que en el reino de los cielos, ellos serán bendecidos de una manera extraordinaria. Entonces, Santiago no está creando una división entre el pueblo de Dios, pero los está llamando y le está diciendo, estamos viviendo unas divisiones inclusive concretas en nuestra propia congregación. Sí. Y que es uno de mis libros, amo ese libro, por lo relevante que es especialmente en este tiempo. La tentación misma que tiene la gente que está en el lado de sufrimiento, de la injusticia, y la tentación a acercarse a las instancias de poder, desestimando a su propia gente para buscar ese favoritismo que es Santiago capítulo 2. Correcto. ¿No? Y dice que es vivir contrario al evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. No podemos tener la fe en el glorioso Señor Jesucristo y mostrar favoritismo al mismo tiempo. Y el favoritismo del que está hablando ahí es esa exclusión del pobre, ese favoritismo a las personas que tienen recursos y poder por el beneficio que me pueden traer a mí, ¿verdad? Sí. O sea, aún entre las personas que están del lado negativo, vamos a decir, de la justicia, en el sentido de que son los que sufren la injusticia, se da la tentación de creer que la solución está en buscar el favor de la clase que precisamente los oprime. Cierto. Y me acuerda que cuando pensamos en los profetas en el Antiguo Testamento, el rol del profeta, a veces no lo pensamos de esta manera, pero si miramos con cuidado, era fiscalizar la fidelidad al pacto de Dios que el pueblo de Dios se supone tuviera. Sí. Eran fiscalizadores del pacto. Sí. Y parte de esa fiscalización no solamente era decirle, mira, se están yendo hacia la idolatría, están viendo otras opciones, otros dioses, se están desesperando y están cayendo en tentación, están abandonando al Dios verdadero, creador que los sacó de Egipto. Pero también él está diciendo, y lo están haciendo de manera bien concreta. Sí. Están oprimiendo al pobre, se están olvidando de la viuda, están robando dinero, están favoreciendo a los que tienen capital social y político. Y a la gente no le gustaba ese aspecto. Yeah. Yo creo que a veces entonces nos olvidamos que el oficio profético tenía una profunda carga espiritual en medio de unas situaciones materiales bien concretas. Sí. Yo veo a los profetas así, ¿verdad? Así. Si me pueden ver allá, así, ¿verdad? O sea, el profeta llamando a la fidelidad a Dios y al pacto, y a la fidelidad de cómo ese pacto se manifiesta en la manera en que nos relacionamos unos con otros. Así. Y por eso yo digo, la idolatría y la injusticia son las dos caras de la misma moneda. O sea, la idolatría, cuando sacamos a Dios, cuando nosotros distorsionamos nuestra fe, se manifiesta en injusticia. Se manifiesta en injusticia. Siempre. Sí. Y la injusticia es una manera de yo saber qué tanto está atrapado por alguna idolatría en mi corazón.
¿verdad? Pero tú sabes que nos metimos de lleno en el tema, como que no calentamos. Oye, pero es que, yo quería... es que decimos en Puerto Rico, es que me cucas. Tú y yo somos apasionados con esto. Sí. Y te voy a decir algo. Últimamente, por lo que estamos viviendo en nuestra comunidad hispana, especialmente en los Estados Unidos y en Puerto Rico, cómo se está, vamos a decir, demonizando y deshumanizando a nuestra gente, a los inmigrantes. La retórica que hay contra el inmigrante y el indocumentado y la licencia que eso se ha dado al maltrato, Sí. a la discriminación, al abuso que está viviendo nuestra gente. Gracias a Dios que hay un sector que se está levantando bastante fuerte en los Estados Unidos, de hispanos y no hispanos, que están diciendo, ok, podemos estar en desacuerdo con respecto a políticas migratorias y eso, pero esto es un abuso. Esto es un abuso. Bueno, mi pregunta para ti, Jules, en momentos como lo que estamos viviendo, en el caso mío también bien cargado por la manera en que en la República Dominicana están haciendo lo mismo con los haitianos, unas deportaciones masivas, incluso haitianos que son dominicanos están siendo deportados. O sea, una situación de abuso. Yo sé que te carga, a mí me carga. ¿Cómo votamos el golpe? ¿Qué tú haces para votar? Porque yo he tenido, mira, hermano, yo te digo la verdad, en estos días he luchado porque me enojo y yo sé que la ira del hombre no produce la justicia de Dios, tú sabes. Gracias a Dios que hay un Dios de justicia, como le digo yo a mis amigos, porque si no hubiera un Dios de justicia, significa que la justicia queda en la mano mía. Y cuando la justicia queda en la mano mía, yo la aplico muy mal. Sí. ¿Qué tú haces para votar el golpe, Jules? Sí, es una tremenda pregunta porque tiene también que ver con nosotros escapamos. Cuando nosotros nos preguntamos por eso, cómo votamos el golpe, nos estamos preguntando más allá de un asunto teórico, un asunto político, un asunto social, a un asunto existencial. Yo creo que parte del asunto es no cesar de suplicar ante Dios de la manera en que yo me siento y se siente mi comunidad. Sí. No ceder a la tentación del cinismo. El cinismo me puede desvincular del sufrimiento real de la gente y me puede llevar a no pensar de que el Dios de justicia está actuando también. Sí. Y que hay una comunidad alterna, la iglesia, los cristianos que están en el seguimiento de Jesús, que están en todos esos lugares de opresión, de sufrimiento, de maltrato, de separación de familias y todas esas cosas. Eso es un aspecto, esa conciencia. Ciertamente, mira, hermano, esa conciencia me carga. Pero a la vez me acuerdo de los salmos de lamento, me los repito. Los salmos que claman por justicia, me los repito. Por esas verdades que quizás no las estoy viviendo ahora, que quizás la persona que está en Centroamérica o en Venezuela, subiendo así por Centroamérica por el corredor de migración y de otros países donde los migrantes están siendo maltratados, que nosotros sufrimos cantando también. Así que parte del asunto es no dejar de adorar a Dios, no dejar de suplicar a Dios y creerle de que Dios hasta tiene oraciones para aquellos que no sabemos orar muchas veces. Sabemos que hay hasta oraciones pidiéndole justicia a Dios. Los salmos imprecatorios, por ejemplo, donde se pide la justicia. Me acuerdo también, trato de recordarme que realmente la experiencia de sentirme en comunión con Dios en comunidad, yo tampoco la merecía, de que yo estaba igualmente perdido, de que el pecado está asediando a todo el mundo y que yo también he sido cómplice en injusticias. Entonces el arrepentimiento es algo que yo tengo que tener siempre en mi mente. He tratado de mantener esas cosas en el foco para ayudarme a no ensimismarme y tener a otros, el bien de otros siempre por encima de cómo yo me sienta en el momento. Sí, me identifico porque gracias al Señor podemos orar, podemos expresarnos crudamente con el Señor. Eso aprendimos de los salmos, ¿verdad? Así. Aprendí a amar a los salmos precisamente por lo crudo que son. Y a veces no necesariamente el salmo te da la respuesta. Exacto. Pero te da la licencia de tú poder expresar
tu indignación, tu confusión, tu duda. Y qué lindo es que tenemos un Dios que podemos venir ante Él. Pero algo que me ayuda muchísimo a botar golpe es que hago eso, reflexiono sobre eso, montando mi bicicleta. Ahora en Nueva York ya el frío pasó y hay le llaman Green Line, la línea verde que atraviesa todo el Hudson y llega desde el principio de la isla hasta el final de la isla. Con el río ahí. Con el río ahí, precioso. Y lo estoy haciendo ahora con mi hijo. Y nos vamos y yo me pongo a escuchar la Biblia o alabanza cristiana y te voy a ser sincero, a veces mi salsita de la Fania, claro. Tú sabes. Y oye, hermano, es como que me da una perspectiva porque yo me detengo a mitad del camino y me pongo a mirar el río y del otro lado está la vista de New Jersey, precioso eso. Y pienso, wow, Dios está en control, hermano. El Dios de la vida, el Dios que rige el universo, que tiene una sabiduría que yo jamás la voy a poder comprender. Él sabe lo que está pasando. Nada se le ha escapado. Él tiene un plan y tiene un llamado para nosotros. Manos a la obra, ¿verdad? Pero es como ese descanso que me da. Y también algo que me ayuda muchísimo, va a sonar como no muy sacrosanto. A mí me gusta levantar pesas, aunque ya no se nota casi por los años que uno tiene, tú sabes. Pero te voy a decir por qué a mí me gusta levantar pesas. Yo descubrí esto hace muchos años. Yo no levanto pesas para tener salud. No. Yo levanto pesas porque ahí es que yo canalizo la rabia. Yo me la desquito con los hierros. Mira, cuando yo estoy así cargado, le meto pesa a eso, que el hijo mío incluso, que es un jovencito de 24 años, dice, papi, tú estás viejo, cuidado que te vas. Digo, no, mira, es que yo necesito, en vez de darle esta patada a alguien, prefiero dársela a esta máquina, tú sabes. Sí. Usar mi fuerza, pero me ayuda mucho ejercitarme, montar bicicleta, despejar. Creo que hay que introducir esos espacios para uno despejarse ante tantas cargas que uno está constantemente viviendo por lo que uno escucha y está interactuando con la gente. Busquemos esos espacios, hermanos y amigos, que tú puedas apartarte y separarte un poquito de la situación y darte ese espacio de reflexión, de relajamiento, ¿verdad? Para poder cargarte y seguir en la batalla. Sí, hay toda una conciencia que nos ayuda a conectarnos con el sufrimiento. Hay prácticas tanto espirituales como físicas que nos ayudan a mantener un balance emocional. Todos necesitamos ese balance. Sabemos que ¿verdad? El asunto de migración, el tratamiento del otro, la satanización del otro, sí. Como un chivo expiatorio, no solamente sucede en las Américas, ¿verdad? Lo vemos en otras partes del mundo y estamos muy conscientes de eso. Y a la vez sabemos que donde quiera que hay todas estas opresiones, hay hombres y mujeres, niños y ancianos de Jesús que están cantando, que están adorando, que están caminando fielmente. Sí. Y ¿sabes? Este tema de hoy es muy relevante para nosotros tratarlo y acompañar a nuestros hermanos hispanos y de la iglesia hispana a reflexionar, porque una de las cosas que me cargan es que muchos de nuestra gente no saben leer lo que está pasando con los lentes de la palabra de Dios y del evangelio. Y por ende, por tal vez tener alguna espiritualidad distorsionada o por dejarse influenciar de los poderes que existen, ¿verdad? Que le informan. Toman posturas que son cómplices o de indiferencia. Por ejemplo, con lo que está pasando en Gaza y lo que pudiera llamarse un genocidio contra el pueblo palestino. Sí. ¿Verdad? Que sabemos que lo que cometieron contra Israel, eso fue terrible y eso se debe denunciar. Nunca debió haber pasado. Pero no es excusa para uno entrar y erradicar a todo un pueblo. O sea, eso son cosas que nos deben preocupar. La guerra que está pasando en Ucrania y todo el desastre. Bueno, todo eso tiene sus opiniones políticas, pero para nosotros los cristianos que tenemos un corazón que es conforme al corazón de Dios,
y que Dios es un Dios justo y ama la justicia, ¿cómo podemos ser cómplices o quedar callados ante eso? Pero entonces queremos, a través de tratar este tema, es dar herramientas a nuestra gente para que sepamos cómo reflexionar y hablar del tema, porque tenemos una responsabilidad en nuestras iglesias. Sí. ¿Verdad? Tenemos de formar a nuestra gente en esto. Así que antes de continuar, quisiera hacer una mención, porque precisamente con respecto a este tema, recibí un comentario de un pastor amigo mío de Chicago, Luis Amador, Paco, que cuando escuchó el de Misión Integral, que en cierta manera este tema es una extensión de ese podcast, él lo resumí. Él dice: gracias por este podcast, está llenando un vacío. Y él está hablando del vacío de crear un espacio de reflexión sobre la responsabilidad que tenemos como cristianos ante las dificultades sociales, y él que trabaja tanto con los inmigrantes y su iglesia. Dice: me hacía mucha falta, se convierte en alimento para el cañón en mí. Y él me decía que lamentablemente esta reflexión él la tiene con los hermanos afroamericanos o con los hermanos anglosajones, pero no encuentra compañeros hispanos con quien dialogar sobre esto que realmente les preocupe, ¿verdad? Y como estamos viendo, es de suma importancia. Al mismo tiempo, hubo un comentario, Jules, que me gustaría que si puedes comentar, refiriéndose a la Osana en 1974, que nosotros hicimos referencia a eso. Claro. Alguien preguntó lo siguiente, refiriéndose a René Padilla, que lo considero uno de mis mentores, tú también, muy influido por él. ¿Fue la teología de René Padilla, hablando de la misión integral, demasiada revolucionaria? Hubo oposición de sectores evangélicos norteamericanos, y la preocupación de esta persona, este líder que escuchó, es que la misión integral está suena muy político. Ok, sí. ¿Qué tienes que decir con respecto a eso? Porque, para terminar mi pregunta, me he encontrado, especialmente aquí en los Estados Unidos, que cuando hablo de justicia social desde el púlpito, tengo reacciones de personas que de una vez me quieren encajonar, sí. En la política de izquierda, o sea, como que siempre lo ven como con sospecha. Yo pienso, oye, tenemos que celebrar que estamos hablando de justicia, y siempre la gente está viendo con sospecha. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, aquí es sumamente importante que uno defina los términos, y yo creo que parte de lo que está sucediendo en las críticas que ha recibido la misión integral, primeramente, cualquier concepto que uno utilice que pretenda recoger grandes porciones de enseñanza bíblica, claramente estamos abiertos a que haya crítica constructiva. ¿Por qué? Porque queremos ser fieles a la Escritura y no somos perfectos. Y cuando surge el concepto de misión integral, estamos hablando de 1970, no estaba diciendo algo necesariamente nuevo. Estaba tratando de recoger ante las preguntas de las severas crisis sociales y políticas que habían en América Latina. Estamos hablando de décadas 60, 70, hay guerras civiles, hay dictaduras, hay golpes de Estado, hay un empobrecimiento acelerado. La pregunta es, ¿qué tiene que decir la fe cristiana ante tanta crisis social y política, donde la gente literalmente se está muriendo, tanto por violencia política o de hambre? Entonces, teníamos dos movimientos que surgen. Por un lado, surgen los católicos romanos con el movimiento de teología de liberación, que estaban tratando de responder a esa pregunta. Y por otro lado, tenemos un grupo pastoral de protestantes evangélicos que quieren también responder a la pregunta a la misma vez. Así que en el 1970, en el primer congreso latinoamericano de evangelización, CLADE, estos pastores fundan lo que se llama la Fraternidad Teológica Latinoamericana, y de ahí surge este concepto integrador, donde la pastoral está convencida de que el evangelio de Jesucristo, predicar este evangelio, la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo, nuestra unión a Él a partir del arrepentimiento y la obra regeneradora del Espíritu Santo, todas estas cosas, tesoros que están en el corazón, va acompañado del anuncio de un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo, ¿cómo se ve? No es solamente en la interioridad
de lo más profundo de mi corazón. Yeah. Es el nuevo mundo que Dios está creando en la historia. Uh-huh. Entonces, si yo le creo a Jesús, decían los pastores ya desde los 70, gente como René Padilla o Samuel Escobar, Pedro Arana, don Emilio Núñez, a todos a quien conocí personalmente, decían, sí, nosotros realmente creemos que este evangelio no es solamente de la experiencia individual de salvación, es la experiencia cósmica, es de todo. Este evangelio proclama la justicia de Dios. Claro, ese vocabulario en ese momento pues se confundía con otras nociones de justicia. Uh-huh. Pues tú tenías justicia donde se definía como darle a aquellos lo que merecen, es siempre y cuando estén bajo cierta situación social. Otros lo definían como vivir en una experiencia democrática donde cada persona es tratada con dignidad o con equidad, etc. Uh-huh. Pero los evangélicos estaban diciendo, aunque estamos de acuerdo con esas nociones, nuestro concepto de justicia viene por el tipo de criaturas que somos. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios siempre está actuando para rescatar a gente. Yeah. Inclusive en las acciones de Jesús, Jesús no solamente sanaba al ciego o al leproso como una evidencia de su divinidad. Al esa persona recibir esa experiencia milagrosa, se transforma su vida, su situación socioeconómica, puede trabajar, puede volver a la familia, es declarado limpio, su estatus social cambia. Entonces, cuando tú tienes tantos empobrecidos en la vida de Jesús, tanta gente sometidos a diferentes tipos de opresiones, la misión integral está diciendo, esto es evidencia del tipo de ministerio que Jesús quiere que nosotros hagamos. Respondemos al evangelio con arrepentimiento, somos hechos nuevas criaturas y como tales tenemos que actuar. Yeah. Claro, entonces si tú tienes una situación ya en la década de los 80, donde estamos en la 70 y 80, que estamos en la Guerra Fría en Estados Unidos, Cuba, la situación de Rusia, los conflictos con el comunismo, etcétera. Cualquier lenguaje que hablara de criticar estructuras capitalistas, donde ciertos grupos en una sociedad se estaban enriqueciendo y otros se están empobreciendo, donde tú tienes ciertas familias, por ejemplo, en Guatemala, donde ciertas familias son dueños de la mayoría de los territorios a costa de los indígenas y los campesinos. Entonces, todo ese tipo de crítica se denominaba de izquierda, comunista. Sí. Lo cual era sumamente injusto. Ahora, tú puedes tenía gente liberacionista, católicos liberacionistas, que se identificaban como que ellos pensaban que el verdadero modelo para un país debería ser un modelo de Cuba, comunismo, etc. Ese no era el caso de los líderes de la teología de liberación, de los líderes de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. No. Para nada. Ellos, René Padilla enfatizaba la experiencia democrática liberal, donde cada grupo es tratado con dignidad y equidad, con la dignidad de poder trabajar, de cada cual ser digno de propiedad, de un salario justo, de luchar en contra de la corrupción. Pero entonces, si tú tenías hermanos de la experiencia misional, misioneros de Estados Unidos, que quizás con muy buenas intenciones predicaban el evangelio, pero predicaban el evangelio solamente lo que me salvaba dentro de mí, mi espíritu, pero que tenían un compromiso fuerte con las políticas de Estados Unidos hacia Latinoamérica, estos hermanos y hermanas les enseñaban a muchas comunidades cristianas que criticar cualquier cosa que hiciera el gobierno a favor de la dignidad humana, que eso es algo de izquierda. Sí. Que si tú hablabas de los pobres, eso es de izquierda. Que lo que te debe importar es la salvación de las almas. Y yo estoy seguro que muchos creían honestamente que sí, la salvación de las almas. Y claro, cuando nosotros hablamos de salvación de las almas, estamos hablando de salvación de la persona. Pero la Fraternidad Teológica Latinoamericana estaba diciendo, nosotros creemos que el evangelio tiene una respuesta para si hay vida después de la muerte. Pero el evangelio tiene una respuesta de si hay vida antes de la muerte. Ahora. Yeah. Así que hay muchas falsas percepciones, muchas tergiversaciones de lo que es la misión integral, porque se trata de colapsar con un sistema que sencillamente lo que le importa son activismo social político y que se olvida del evangelio. Yo conocía personalmente a don Emilio Núñez, gran profesor, pastor en Guatemala, antes de que partiera con el Señor. Yo estuve en su casa sentado al frente de él.
Qué privilegio. Y yo me acuerdo, don Emilio Núñez fue uno de los primeros que respondió a los retos de la teología de liberación en la década de los 80. Sí. Nadie quería publicarlo en español porque decían que inclusive responder constructivamente, bíblicamente a la teología de liberación, que es un acto de izquierda. Oh. Entonces, pero este hombre, mira, don Emilio Núñez, yo me acuerdo que él me contó que él iba a aldeas en Guatemala a predicar el evangelio y era apedreado por grupos que no querían que él estuviese allí predicando el evangelio. Ya. De esa práctica pastoral a creer en un evangelio que precisamente perdona y se pregunta por cuáles son las condiciones que nos mantienen así. Uh-huh. De ahí vienen esas preocupaciones de la misión integral. Ahora, uno puede decir como cualquier cosa, pero es que yo a veces pienso que se nos puede ir la mano, dejamos de predicar el evangelio por activismo social. Bueno, pues eso le puede pasar a cualquiera, es cierto, ok. Y de la misma manera, yo puedo solamente predicar el evangelio desencarnado, intimista y olvidarme de la situación de la gente. Sí. Yo creo que ambos extremos queremos evadirlos y nosotros vivimos en una vida donde el Espíritu Santo, la Escritura dice que la experiencia de salvación ciertamente es por gracia siempre, por todo lo que Jesucristo ha hecho. Pero esta experiencia de salvación, según Pablo en Efesios capítulo 2, ha sido para que nosotros podamos participar en aquellas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Yeah. Y estas son obras de justicia. Yeah. Yeah. Obras de justicia, obras de compasión, obras de misericordia. ¿Sabes que escuchándote, no dejo de conectarme con mi propia trayectoria en esto, porque yo vengo al Señor. De hecho, vengo al Señor con una... A pesar de que no me formé como cristiano, soy el primer cristiano en toda mi familia, pero sí tenía una alta conciencia social. Uh-huh. De hecho, a pesar de que yo era un problema, un muchacho de la calle que daba muchísimos problemas, por el lado de mi papá, ¿verdad? Tenía, siempre veía, mi papá siempre se preocupaba por el pobre, siempre tenía un ojo para el que era excluido, siempre incluso me exhortaba con amenazas, porque él no era cristiano, y me decía, mira, si yo te veo, por ejemplo, él siempre me llamaba a defender a la mujer, siempre. De hecho, yo tengo historias de problemas en que me he metido porque veo una situación de abuso que yo no conozco, pero porque es una mujer que está siendo maltratada, me meto en un lío que hasta la mujer me viene en contra también. Tengo una historia que te muere de la risa si te la cuento. Pero mi papá me dio eso. Cuando yo vengo a la fe, mi primer pastor fue un misionero de un grupo de misioneros bautistas que fue el único que se dedicó de los misioneros a trabajar con la clase más humilde, con los muchachos de la calle más pobres. Tenía una sensibilidad por los pobres y las personas excluidas. Yo por su modelo y ejemplo aprendí que mi fe se relaciona con el pobre, pero en la formación teológica él no me dio una base para eso. No. O sea, es como cuando nos sentábamos con la Biblia, no me lo enfatizaba, sino era más por su corazón que él tenía. Y aprendí a conectar mi fe con situaciones de los márgenes y la importancia de atender a las personas. Empezamos una escuela para niños de la comunidad. Se empezó una atención médica que ahora es una clínica en un barrio bien marginado. Bueno, historia muy linda con respecto. Pero ¿qué pasa cuando entro a formación teológica formal? ¿Verdad? Tanto en la República Dominicana, en un instituto bíblico, y luego cuando vine a Estados Unidos a estudiar en el seminario, nada. O sea, primero, la literatura, todo lo que leíamos venía del norte, ¿verdad? Sí aprendí a criar mis hijos conforme a James Dobson. Aprendí sobre Chuck Colson. Aprendí sobre leer la Biblia comentada de Charles Ryrie, ¿verdad? Todos estos que en su agenda de fe y de vida, tienen influencias políticas. Sí. Tienen influencia política de derecha, ¿verdad? Pero nunca tuvieron temor nunca me señalaron eso. Esos eran los ejemplos a seguir, esa era la literatura a leer. Cuando yo me despierto a la misión integral, y fue en gran parte por la influencia que tuvo un pastor que se llama Noel Castellanos,
él fue influido a la vez por John Perkins, que fundó el Movimiento de Desarrollo Comunitario Cristiano, la Asociación de Desarrollo Comunitario Cristiano. Y él se muda a Chicago. Yo estaba en Chicago en ese tiempo y alguien me introdujo a Noel Castellanos, que Noel me hace ver, espérate, hay toda una reflexión que nace desde los márgenes, sí, que es bíblica, y todos estos autores, oye, y eso me ayudó a reconectar con algo que se había perdido en la academia. Sí. Se había perdido en la academia. Entonces, inmediatamente comencé a compartir en esos medios este despertar que estoy teniendo basado en la Biblia, y todo el mundo, ten cuidado. Ten cuidado, Robert, ten cuidado. O sea, era como, ¿ten cuidado de qué? Pero ustedes no me dijeron, ten cuidado cuando yo leía a James Dobson. Ustedes no me dijeron, ten cuidado cuando yo leía a Chuck Colson. Buenos, o sea, hermanos de Dios que aprendí mucho consejo práctico de cómo criar a mis hijos. Claro, a la manera gringa, pero bien. Claro. No me dijeron nada de eso, pero sí siempre ten cuidado cuando era nuestra gente y nuestra literatura. Sí. Incluso recibí esa exhortación ahora con el podcast de Sin Púlpito ni Maquillaje, cuando hablamos de misión integral, la exhortación es ten cuidado, porque hablas de, oye, mano, o sea, ¿qué pasa? Abramos nuestros ojos, primero a lo que dice la Biblia, y segundo, al condicionamiento social que hay, a rechazarlo por los intereses que hay en instancias de poder. Así es. O sea, no podemos ser ingenuos con respecto a eso. Bueno, Jules, quiero pasar a que hablemos un poquito. Bueno, antes de eso, quería preguntarte, porque acabo de compartir mi trayecto en esto, ¿verdad? El tuyo, ¿cómo tú te despiertas a esto? ¿O fuiste formado siempre en tu fe con conciencia de esto? No siempre. Yo vine a la fe cuando yo estaba en la escuela superior, poco antes de llegar a la universidad. Y aunque yo tenía una conciencia social amplia como, digamos, puertorriqueño en Puerto Rico, por la crianza, la influencia de mi mamá, de mi papá, de mi familia, etc., no veía claramente la vinculación entre evangelio y justicia personal y comunitaria. Cuando yo empiezo a practicar la pastoral en Chicago con una comunidad, una iglesia que su mayoría eran centroamericanos, salvadoreños y mexicanos, yo entonces me estoy dando cuenta de que las luchas por asuntos de documentos, de las luchas, asuntos de opresión en el trabajo que se aprovechaban de la bondad de aquellos que vienen a trabajar mucho, las dificultades entre la primera y la segunda generación, eso me creaba estas preguntas de, o sea, ¿cuáles son las condiciones sociales que tienen que haber para que nuestra gente florezca? Y yo iba al seminario y no necesariamente eran preguntas que ellos estaban contemplando, porque estaban pensando que su demografía era suburbios, con gente de clase media alta, un poco acomodada, que no tienen esos asuntos. Después, cuando yo estuve en Puerto Rico, plantando iglesia con mi amigo Ronnie, plantamos... que lo conocí. Ronnie García. Tremendo. Oye. Es mi amigo del alma. Apasionado ese muchacho. Ahora es pastor en Denver Presbyterian Church, pero fue plantador e iniciador allá en Puerto Rico de la Iglesia de la Travesía. Tuve el privilegio de conocerlo y fue lindísimo. Nosotros llegamos a un punto donde nos sentíamos cómodos. Es decir, la iglesia estaba creciendo, estábamos llegando a diferentes sectores, estábamos enseñando buena teología. Ronnie un excelente maestro, yo estaba también como teólogo, todas estas cosas, pastoral y todo. Pero no fue hasta que llegó el huracán María, que destruyó a Puerto Rico, que nosotros nos vimos en una situación de ver cómo era que la gente estaba sufriendo, inclusive nuestra congregación, mucha gente perdieron todo, y ver cómo el gobierno, la economía, las ayudas sociales se organizaban a favor de unos y en contra de otros. Y fue en ese momento donde nosotros decimos, si nosotros como iglesia desaparecemos, ¿alguien nos va a extrañar? Wow. Y tomamos en serio esa pregunta. Y fue en ese momento que nosotros decimos, Señor, perdónanos. Y nos comenzamos a envolver en un movimiento de movilización de iglesias, atendiendo a los más vulnerables, a los más sufrientes, a las madres, a los niños, a los ancianos, etcétera, en colaboración con muchas otras iglesias. Y en ese momento,
la pastoral. Estamos hablando unas 20 iglesias que se reunieron, todos sus líderes. Nosotros dijimos, nosotros creemos en un evangelio que abarca todo y nosotros vamos a proclamar este evangelio. Y este evangelio tiene algo que decir a los líderes políticos que están cometiendo injusticia ante los más vulnerables entre nosotros. Wow. Y cuando comenzamos a citar y mirar la escritura, esto comenzó a tomar una vida. Y el Señor comenzó a honrar esos esfuerzos, llegando a lugares muy difíciles, inclusive confrontando a oficiales de gobierno de que fueran equitativos, etc. Y ese despertar de ver la gracia de Dios a todos los niveles de la vida, para nosotros nos cambió la vida. Realmente nos cambió la vida. Yeah. Yo tuve el privilegio de visitar a Puerto Rico cerca de la pandemia. Ya tú te habías ido. Uh-huh. De hecho, ya tú, porque yo supe de ti por el libro que escribiste. Incluso yo te citaba a ti en predicas que yo daba. Hasta sí, que un testimonio visible. Sí, Cristología, un profesor, participación y liberación. Sí, y un profesor que conozco, ¿no? Me dijo, yo lo conozco, y ahí nos introdujo. Pero conocí el trabajo de usted en Puerto Rico y la atención, eso fue extraordinario. El trabajo que ustedes hicieron para atender a la necesidad de las personas que quedaron excluidas de toda esa ayuda y la manera sostenida en que lo hicieron, a mí me impresionó. Realmente, gracias por ese trabajo que hicieron Jules y si Ronnie nos escucha y todo su equipo, ¿verdad? Pues fue un equipo tremendo de trabajo. ¿Cómo de iglesia debe... Qué lindo cuando la iglesia asume su llamado de manera integral. Y volviendo a este tema de la justicia, cuando la justicia se convierte en un aspecto céntrico de nuestra fe, una expresión céntrica de nuestra fe. Mira, yo trabajo en City to City. City to City es una organización que nosotros ayudamos a catalizar movimientos del evangelio en ciudades, ¿verdad? En ciudades, en centros urbanos, ciudades masivas, etc. Y una de las cosas por la que me inspiró trabajar con City to City fue su fundador, Tim Keller. Tim Keller, sí. Y no sé si te he contado esta historia, pero yo escuchaba a Tim mucho porque, como dije en un episodio anterior, la manera en que él articula el evangelio trabajó profundamente en mi vida, fue tan sanador. Sí. Pero hubo algo en Tim que a mí me voló la cabeza. Porque esto es un pastor que está predicando a la clase influyente en el centro de Manhattan. Sí. Y no se cohibía para hablar del tema de la justicia social y lo que eso implicaba para la gente que él estaba pastoreando. Y, por ejemplo, él hablaba de que una iglesia, él no usaba el término misión integral, sino iglesia integrada. Sí. Y él hablaba de la importancia de un evangelismo que sea relevante a la ciudad. Hablaba de la importancia de comunidad discipular, lo que se llaman los 4 frentes ministeriales. Exacto. Hablaba de integrar la fe en el trabajo y hablaba de misericordia y justicia. Pero cuando habló de misericordia y justicia, hay un mensaje que él dio de Isaías 58. Ese mensaje lo dio en el 2005, creo que fue. Y yo los busqué porque yo recuerdo, yo estaba en República Dominicana, creo que estaba manejando y escuché ese mensaje y me estremeció. Yo dije, yo le di tanta gracia a Dios por Tim Keller, por el valor que él tenía. Mira, yo busqué el sermón en los archivos de sermones. Oiga lo que este hermano dijo. ¿Dónde está la cita? Por aquí. Mira, dice, hablando de, esto fue el 23 de octubre del 2005. Dale. Esto es lo que dice Dios. Dice él, si no amas al pobre, si no amas al hambriento, al desnudo, al extranjero, al sin techo, si no lo amas, entonces no importa lo que digas, no me amas a mí, dice el Señor. Wow. No tienes una relación conmigo, es una relación simplemente formal. Está llena de cumplimiento de reglas y ordenanzas, pero en realidad no tienes una relación genuina conmigo. La manera en que tratas al pobre me revela la verdad de cómo me consideras a mí. Oiga, y él dice en el sermón, permíteme decirlo de nuevo, por si acaso
no entendieron. Dice, una conciencia social profunda y una vida derramada en actos de servicio a los demás, especialmente a los pobres, es la señal inevitable de una fe verdadera y de una conexión real con Dios. Oh, una fe verdadera y una conexión real con Dios. Wow. El pastor Keller. Él no dijo eso con respecto a los otros frentes ministeriales. Él no dijo, mira, si no estás evangelizando, no puedes decir que tienes una relación conmigo. Si tú no estás integrando tu fe en la cultura, no tienes una relación. Pero sí lo dijo con respecto a misericordia y justicia. Su primer libro, de hecho, que queremos recomendarlo, que es se llama Camino a Jericó o algo así, es de misericordia y justicia. El libro que menos famoso de él es uno de mis favoritos, que fue el primerito que él escribió. Gracias a Dios por hombres como él, que en contextos de privilegio y de afluencia y de poder, como el centro de la ciudad de Nueva York, se atreve desde el púlpito a usar su influencia, porque es un hombre que muy respetado, uno de los pastores y autores cristianos de mayor influencia del siglo pasado, que él no tuviera el temor. Yo una vez le pregunté, ¿pierdes gente por eso? Él me dijo, posiblemente, pero si tengo que perderla, lo pierdo. Sí. Si tengo que perderla, lo pierdo. Bueno, Jules, tanto que hablar del tema, ¿no? Pero no. Creo que hemos hablado bastante. Sí, muchas gracias porque esa cita nos ayuda entonces a terminar. Querido hermano, amigo que estás aquí, yo creo que queremos verte participar. Recuerda que siempre nos puedes sintonizar, puedes encontrarnos a diferentes plataformas, pero si te estás conectando por Spotify, tenemos una encuesta. Cuando usted escuche este episodio, usted puede comentar, usted puede responder a la pregunta allí. Queremos saber lo que tú piensas. Puedes comentar en YouTube también. Queremos establecer un diálogo. Estamos convencidos de que Dios estaba en Cristo reconciliando todas las cosas y todas las cosas son todas las cosas. Así que con mucha alegría, gracias Robert por este tiempo. Disfruté mucho esta conversación. También me voy pensando cómo también animar a mi familia, a mi gente, a mi iglesia a participar fielmente en la misión de Dios. Ya, me alegro mucho. Sí, queremos también darle algunas recomendaciones. El libro de Tim Keller, del Ministerio de Misericordia. Hay una biografía, les recomiendo leer la biografía de el hermano Orlando Costas. El libro de Samuel Escobar, que ya el Señor lo promovió a la gloria recientemente, la responsabilidad social de la iglesia. Son recursos de mucho valor que espero que les sea de ayuda a ustedes también. Hasta luego. Acabas de escuchar Sin Púlpito ni Maquillaje con el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. La semana entrante tenemos un nuevo episodio para ti hablando sobre fe, vida y misión sin filtros ni rodeos. Recuerda seguirnos en todas las plataformas de podcast en audio y también en YouTube como Sin Púlpito ni Maquillaje. Dios te bendiga.